Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El modelo atómico de Thomson vino a paliar una de las deficiencias que tenía el modelo atómico de Dalton, y era la incapacidad de justificar los fenómenos eléctricos. Thomson sabía que los gases a bajas presiones eran capaces de conducir la corriente eléctrica, y él diseñó un tubo de descarga que lo que le permitió era intuir que dentro de los átomos se encontraban las partículas responsables de los fenómenos eléctricos. Así, el gran secreto de Thomson fue, con su tubo de descarga, pues descubrir estas partículas responsables de los fenómenos eléctricos, a los que él llamó electrones, y asignarle un tipo de carga. Básicamente, un tubo de descarga es un tubo de vidrio completamente cerrado en el que se ha hecho el vacío y en el que quedan restos, aunque sean muy pocos, de un gas. La cuestión es que en el interior también, como ahora lo vamos a ver, aparecen también dos electrodos conectados a una fuente de alto voltaje. La idea es que si nosotros conectamos la fuente de alto voltaje, las partículas responsables de la carga negativa en los fenómenos eléctricos serán atraídas hacia el ánodo, mientras que las partículas responsables de la carga positiva serán atraídas hacia el cátodo. Para esto es necesario hacer uso de altas corrientes de voltaje. De esta forma, lo que empezó Thomson a observar era un tipo de rayo que atravesaba el tubo gracias a que nosotros podíamos poner en el fondo un detector, normalmente de sulfuro de zinc, que cuando recibía esta descarga pues se iluminaba de forma fluorescente verde, y lo que él empezó a intuir es que estos rayos pues se propagaban en línea recta, que tenían carga, puesto que se desviaban ante la presencia de un imán, que eran capaces de producir fenómenos mecánicos, en el sentido de eran capaces de chocar, de producir calentamiento de objetos que estuvieran en el interior, de llevar a cabo responsables de hacer reacciones químicas si se ponían sustancia en el interior, pero también se dio cuenta que estas partículas tenían masa. Para ello diseñó una serie de experimentos que le permitían llegar a esas conclusiones. Nosotros vamos a ver un tubo de descarga. También uno de los puntos más interesantes es que independientemente del gas que pusiera en el interior, este tipo de rayos pues siempre era el mismo. No ocurre con los rayos canales, que al contrario de los rayos catódicos pues tienen carga positiva y sí depende de la masa. Así aquí podéis ver un tubo de rayos catódico real. Como veis, es simplemente un recipiente de vidrio conectado a dos electrodos. Y podéis ver que lleva en el interior una placa que, ante el paso de la corriente eléctrica de los electrones, pues se ioniza y da cierto tipo de fluorescencia. Entonces, vamos a ver los procedimientos. Fijaros que para llevar a cabo el experimento, como podéis observar aquí, se usa una fuente de 7000 voltios, y este era el procedimiento más sencillo, como podéis ver. Mirad, los rayos van desde el cátodo hasta el ánodo, de forma que atravesando el tubo chocan con el fondo donde está el detector. La cruz de Malta que aparece aquí es simplemente para trabajar el fenómeno que habíamos estado hablando, que los electrones, cuando se aparece un objeto en su camino, chocan con él porque no son capaces de atravesarlo, y por eso nosotros podíamos ver su sombra en el fondo. Fijaros también que en este proceso también vamos a ver el fenómeno en el cual se acerca un imán, y al acercar un imán pues la corriente de electrones se desplaza. Esto nos indicaba que estos rayos catódicos tenían que tener carga. Otro de los experimentos también muy interesante era este, en el cual el tubo de rayos catódicos en su interior contenía unas aspas, de forma que cuando los electrones van a desplazarse desde el cátodo hasta el ánodo, como la línea de electrones que va en línea recta pasa por donde se encuentran las aspas, golpean las aspas y las mueven.
Esto nos indica que esta corriente de electrones pues tiene masa. Estas partículas que conforman la corriente de rayos catódicos contiene masa. Y finalmente, en el último ejemplo, se ve muy bien cómo la corriente se desplaza en línea recta y, como podemos observar, al aplicar un imán, pues nosotros podemos desviarlo. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica y la hacemos interaccionar con un imán, pues la corriente eléctrica se desvía y esto nos permitía determinar que lo que teníamos ahí dentro era una partícula con carga. De esta forma es como Thomson propone su modelo atómico, en el cual él establece que en el átomo hay unas partículas con carga negativa, que son las responsables de los fenómenos eléctricos, que se encuentran incrustados sobre una esfera de carga positiva, y que el número de partículas con carga negativa tiene que ser lo suficiente como para que el átomo sea eléctricamente neutro.